Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a esta nuestra sesión sincrónica número 2 de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos, Herencia de Proyectos. De acuerdo a lo que tenemos establecido dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades, el día de hoy estaríamos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 1, que denominamos Introducción a la formulación de proyectos, introducción a la gestión de proyectos, ¿vale? Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Inicialmente, bueno, nuestro objetivo correspondiente a lo que es la sesión sincrónica del día de hoy em, es aclarar algunos conceptos que están asociados por allí a lo que es el concepto de proyecto y algunos lineamientos iniciales para lo que es la gestión de proyecto o de proyectos dentro de las aerolíneas. Perdón, dentro de las organizaciones. Estaba pensando en un ejemplo, en un caso de un objeto de estudio de otra asignatura, un caso de estudio que estamos viendo con otra asignatura en otro programa académico, que se trata sobre el caso Southwest eh, de la aerolínea estadounidense, que ha sido objeto de varios estudios precisamente por su dinámica de gestión, ¿no? Y por algunas invenciones que ha realizado en su gestión, en su actividad, que le ha permitido ser más competitivo. Bien, para nuestra sesión sincrónica del día de hoy, em, vamos a iniciar realizando una breve introducción al módulo, las temáticas que trabajamos en este módulo número 1. Vamos a hablar de las competencias a desarrollar. Y luego sí vamos a entrar en materia, a hablar sobre, el concepto de proyecto, de qué se tratan los proyectos. Vamos a hablar de la planeación de los proyectos, la metodología de gestión y muy eh, claramente sobre cómo es la formulación de proyectos. Bien, iniciemos hablando un poco sobre lo que es este módulo inicial. Yo quiero principalmente compartir con ustedes cuáles son las fechas de desarrollo y de presentación de las actividades que están propuestas para el desarrollo de este módulo. Para esto recuerden, ustedes pueden verificar los tiempos del curso ingresando a la pestaña módulos dentro del aula. Dentro de esa pestaña módulos se pueden dirigir acá a la guía didáctica y posteriormente al plan de formación y cronograma de actividades. Una vez ustedes ingresen allí, pues pueden observar la información. Recuerden, nuestras actividades tienen apertura y cierre los días lunes a las 8 de la mañana. Ese es el tiempo presupuestado para el desarrollo de las actividades de cierre. Como pues inicialmente ustedes lo saben ya, nuestra evaluación diagnóstica cerró el pasado lunes, 15 de noviembre, este lunes que pasó, a las 8 de la mañana. Quienes no la alcanzaron a presentar, pues ya de pronto lo saben, la actividad diagnóstica no tiene un peso porcentual que por allí afecte la nota probatoria del curso, entonces no se preocupen quienes de pronto no la hayan alcanzado a desarrollar, ¿vale? Ocúpense más bien, sí, de desarrollar las actividades que están propuestas de aquí en adelante, ¿vale? Bien, ¿qué actividades tenemos propuestas en este módulo número 1? Dos actividades, foro participativo, estudios de factibilidad de proyectos, actividad que tiene un peso del 10% sobre la nota final del aula y que tiene cierre programado para el próximo día, lunes 22 de noviembre a las 8 de la mañana. Recién me acabo de percatar que ya hay varios estudiosos que realizaron su participación dentro de esta actividad. Segundo, evaluación de aplicación de conceptos, actividad que cerrará el lunes 6 de diciembre a las 8 de la mañana, ¿vale? Estos son los tiempos, los espacios para el desarrollo de las actividades en este módulo inicial. Entonces, por favor, tengan esto en cuenta. Estábamos ya muchos docentes desarrollando los ejercicios de planificación de lo que será el siguiente año, el año 2022, realizando la programación de muchas asignaturas. eh, y, y de cierta manera, lo que les quería compartir es que en este curso, en esta última corte del año, nosotros estábamos presentando una dificultad y es que en algunas asignaturas em,
las actividades no nos estaban permitiendo dejar una hora fija, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiese modificar la actividad número 1 y dejar que cerrara a las 8 de la mañana, la plataforma no me lo estaba permitiendo. No sé por qué, no sé qué se debía a ese inconveniente. Lo que sí es que ya iniciando este proceso de adecuación de las aulas que ustedes van a desarrollar el próximo año, pues me he percatado que ese inconveniente para las aulas del otro año no está, ¿sí? Es decir, que se trató o se trata únicamente de un inconveniente asociado a las asignaturas que estamos desarrollando en este momento, únicamente a las asignaturas que en este momento se encuentran activas. En pocas palabras, asignaturas que hacen parte de la corte B32 del 2011, ¿vale? Ya para el siguiente año, pues creo que eso, como lo digo, no tendrá mayor dificultad. ¿Listo? Bueno, recordemos las competencias. En este módulo se busca que ustedes puedan em, comprender el concepto de proyecto y el modelo metodológico para la formulación y evaluación de proyectos de inversión, y que también puedan comprender la metodología de gestión de proyectos entendiendo su aplicabilidad, perdón, dentro del entorno organizacional. Bien, mis queridos estudiosos, ¿qué son los proyectos? Lo primero que nosotros debemos aterrizar es que los proyectos pueden ser vistos desde tres perspectivas. Una perspectiva del cliente, otra del contratista y otra del interventor, ¿vale? La del cliente es quien requiere el proyecto, ¿sí? Es quien está deseoso de obtener los resultados que se obtengan del proyecto, ¿sí? Si lo vemos como un proyecto de emprendimiento, por ejemplo, será ese conjunto de clientes que estará interesado en adquirir, en comprar esos productos que se elaboren con el proyecto de emprendimiento. Entonces, de cierta manera, este punto de vista del cliente establece los requerimientos que debe cumplir el proyecto. Establece esos requerimientos que el proyecto debe enfocarse a desarrollar, ¿sí? Para precisamente cumplir con esas expectativas que tiene el, eh, el cliente o el consumidor final del proyecto. Segundo punto de vista, el del contratista. ¿Y quién es el contratista? Es quien lleva a cabo el proyecto, quien lo desarrolla. Será la persona o el conjunto de personas que desarrollarán una cantidad específica de esfuerzos, de actividades, de labores que permitan alcanzar esos resultados de acuerdo a los requerimientos que previamente también ha establecido ese cliente final, ¿vale? Entonces, de cierta manera, es quien desarrolla ese esfuerzo, quien desarrolla las labores, quien se encarga de, pues, dar su plus, dar sus esfuerzos, dar sus actividades, dar su compromiso para que los resultados que el cliente final espera puedan lograrse, puedan desarrollarse. ¿Bien? Y el tercer punto de vista, el último que nos queda por mencionar, es el punto de vista del interventor, ¿vale? El interventor es quien verifica el proyecto, ¿vale? Es quien posteriormente, una vez se ejecute y se culmine el desarrollo de actividades asociadas al proyecto, pues indague un poco sobre esos resultados que se lograron obtener. El interventor se encargará posteriormente de realizar un análisis, de realizar una verificación, de tratar de identificar cómo se consiguieron esos resultados, ¿sí? Porque esto es algo sumamente importante, que se le realice un seguimiento a la manera como se consiguieron esos resultados del proyecto. Principalmente porque ya lo vamos a ver, los proyectos tienen tres elementos que le dan forma al mismo. Y precisamente se debe cumplir estos tres elementos para que podamos tener un desarrollo exitoso, para que podamos llevar a feliz término este proyecto. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos definir ese concepto de proyecto? El proyecto lo podemos definir como un conjunto de actividades, ¿sí?, que se encuentran interrelacionadas
y coordinadas. Por lo menos hasta aquí nosotros encontramos una definición muy similar a la definición de proceso, ¿no? La definición de proceso que nosotros comúnmente encontramos, que nosotros comúnmente escuchamos, ¿sí? En muchas ocasiones. Nosotros siempre escuchamos o regularmente escuchamos ese concepto de proyecto, ¿no? Es que proceso, perdón, es el conjunto de actividades que están interrelacionadas unas con otras, que permiten transformar elementos de entrada en elementos de salida, generando un valor agregado. Y siempre escuchamos em, conceptos muy similares, muy parecidos, ¿eh? Pero entonces a partir de aquí, Parodi nos empieza a diferenciar, nos permite tener claridad que esto es distinto realmente, ¿sí? Que esto cambia. Y entonces Parodi nos empieza a presentar unos limitantes. Entonces empezamos a observar que la razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo también previamente definido. Entonces ya nos empezamos a dar cuenta que pues, realmente esto no es algo regular, ¿sí? No es algo cíclico como si se presenta dentro de los procesos, ¿sí? Porque es que ya empezamos acá a darnos cuenta que eh, existe una gran diferencia, que existe una variación entre esos conceptos, ¿sí? Dentro de la dinámica organizacional. ¿Sí? Los procesos, ¿sí? Son un conjunto de actividades que están interrelacionadas, que buscan un resultado único, ¿sí? Que busca transformar elementos de entrada en elementos de salida, ¿sí? Pero son ejercicios cíclicos y es acá donde empieza esa diferenciación, ¿sí? Empieza a generarse una gran diferencia entre uno y otro. Son ejercicios cíclicos que desarrollan eh, las empresas. En todo momento, la empresa generalmente desarrolla esta actividad, ¿sí? No hay momento en el cual eh, la empresa deje de elaborar esa labor, esa acción, ¿no? Sino que siempre de manera cíclica, constante, permanente, la empresa desarrolla eso. Siempre estará desarrollando esos ejercicios em, de, de gestión de sus procesos de manera cíclica. Mientras que los proyectos tienen una percepción ya distinta. Los proyectos son algo temporal, ¿sí? Porque tenemos un limitante que es el, el tiempo. Hay un comienzo y un fin, ¿sí? Y también hay un presupuesto establecido. En el caso de los procesos, es algo cíclico dentro de las empresas. La empresa siempre estará asignando nuevos y nuevos recursos para que el proceso se pueda desarrollar, para que se pueda ejecutar, para que pueda conseguir resultados, ¿sí? Mientras que en el caso de los proyectos es necesario que inicialmente se defina. Bueno, el proyecto va a tener tanto presupuesto para que se desarrolle y ese es el dinero que debe utilizarse, que debe llevarse a cabo. Entonces esto es relevante que se tenga en cuenta. Bien, ¿qué elementos hacen parte del proyecto y qué elementos le dan forma más bien al proyecto? Primero que todo, el objetivo. El objetivo de responder a la pregunta ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que nosotros queremos desarrollar? ¿Qué es lo que nosotros queremos construir? ¿Sí? ¿Qué es el producto? ¿Cuál es el servicio que se quiere ofrecer? ¿Sí? Es la razón de ser de las actividades que se ejecutan en el proyecto. ¿Sí? Puntualmente se define, se identifica, se establece cuál es la meta que yo quiero llegar a alcanzar. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo
quiero, qué es lo que yo deseo elaborar con el objetivo de conseguir algún resultado específico. Entonces, debemos tener claridad sobre ese producto final, sobre ese resultado final que deseamos lograr, que deseamos alcanzar. Segundo elemento que le da forma a los proyectos, el presupuesto. El presupuesto debe responder a la pregunta cuánto nos va a costar y con qué se va a pagar. Entonces acá ya identificamos, tenemos claridad que existe un limitante, ¿sí? No es dentro de este concepto de proyecto, nosotros tenemos que tener en cuenta que los proyectos se desarrollan, se elaboran como con un objetivo particular, con una meta final específica, que es obtener utilidades, ¿no? Obtener ganancias. Por ejemplo, nosotros desarrollamos un proyecto de emprendimiento, lo hacemos para conseguir un beneficio, ¿no? Una ganancia, dinero. Pero a su vez, muchos de los proyectos que son ideados a nivel mundial, en cualquier momento, no pueden desarrollarse por este mismo limitante, porque no se cuenta con el dinero para poder materializarlos, porque no se cuenta con el dinero para poder desarrollarlos, ¿sí? Entonces, este presupuesto nos permite identificar cuánto va a costar el proyecto, porque obviamente nosotros no contamos con recursos ilimitados para poder desarrollarlo, ¿no? Tenemos unos recursos asignados para poder llevarlo a cabo, ¿sí? Y están limitados esos recursos. Entonces nosotros debemos identificar cuánto nos va a costar. Como le indico, como en muchas ocasiones estos proyectos es necesario que se financien, pues también debemos validar cómo vamos a pagar el financiamiento de ese proyecto. Debemos validar a partir de las ganancias que tenga el mismo, a partir de algunos recursos que se permitan desarrollar. Tercer objetivo, el plazo. El plazo de responder a la pregunta ¿cuánto tiempo gastaremos para realizarlo? ¿Cuánto tiempo se necesita invertir para poder materializar esa idea que nosotros estamos teniendo en la cabeza? ¿Cuánto tiempo necesitamos para poder llevar a cabo esos productos, esos servicios que se han ideado con el desarrollo del proyecto? ¿Sí? Entonces debemos tener claridad sobre todo el ejercicio que es necesario para poder dar alcance a esa idea que se ha propuesto en el objetivo del proyecto. Entonces, nosotros, dentro de ese ejercicio de planeación de proyecto, debemos también tener en cuenta cómo vamos a desarrollar la gestión del mismo. Y nosotros, antes de iniciar el ejercicio de planificación de un proyecto, debemos tener en cuenta que al finalizar el proyecto, para nosotros decir que llevamos a feliz término ese proyecto, debemos cumplir con tres premisas fundamentales. Y es básicamente darle forma o dar cumplimiento a lo que le da forma al proyecto. En primer lugar, que el proyecto sea terminado dentro del plazo previsto. Entonces acá empezamos ya a tener claridad sobre uno de los primeros elementos que articulan la forma del proyecto. Claro, el plazo. Nosotros tenemos que cumplir lo que presupuestamos, lo que nos ideamos desarrollar en el proyecto dentro de ese tiempo que inicialmente pues ideamos, ¿sí? Dentro del tiempo que inicialmente se estableció, dentro de ese plazo de tiempo que eh, se había determinado en un inicio del proyecto. Debemos cumplir con las especificaciones de calidad de los códigos que rigen el mercado, el sector en el cual yo quiera participar, ¿sí? Y esto es en términos generales, no importa cualquier tipo de actividad que yo quiera desarrollar en el marco de un proyecto, siempre se debe cumplir con algunos criterios mínimos para poder competir, para poder desarrollar unas actividades, para poder desarrollar unas funciones en un entorno específico. Entonces, a esto es que hace referencia este criterio, ¿sí? Que se cumpla con esos lineamientos, con estos criterios básicos para que sencillamente, en efecto, yo pueda desarrollar mis funciones, desarrollar mis actividades dentro
de ese mercado, dentro de ese sector, dentro de ese sistema. Y en tercer lugar, no permitir que los gastos superen los recursos inicialmente presupuestados. Cumplir con el otro elemento que le da forma al proyecto, ¿sí? Cumplir con el presupuesto, sencillamente. No permitir que gastemos más, porque como ya lo vimos, no contamos con unos recursos ilimitados, sino que más bien son unos recursos muy limitados con los cuales nosotros contamos para desarrollar el proyecto, ¿vale? Entonces, dentro de ese ejercicio es bastante relevante nosotros de manera muy minuciosa evaluemos cómo vamos a desarrollar la planeación de los objetivos de ese proyecto. ¿Cómo deben desarrollarse la planeación de estos objetivos? Bueno, en primer lugar, los objetivos siempre deben estar enfocados en la satisfacción de los clientes. Los clientes son la razón de ser de todo tipo de organización, ¿sí? Se supone, esto debería ser para todas las empresas, se supone que todas las empresas deberían estar concentradas, deberían estar interesadas en cumplir, en satisfacer, em, en desarrollar los intereses que tienen los consumidores, ¿sí? Esto es algo realmente fundamental. Todas las empresas siempre deberían estar orientadas a satisfacer las necesidades de sus consumidores porque sencillamente si no lo hacen, pues otro eh, proveedor, otro ofertante dentro del mercado puede llegar a aparecer y ofrecer un producto que cumpla pues algunos criterios básicos de calidad, criterios básicos de satisfacción a los clientes y se lleve por completo a esos potenciales consumidores. Bien, entonces por eso es muy importante, muy relevante que las organizaciones se ocupen, se preocupen de desarrollar labores, acciones que permitan cumplir con esas expectativas que tienen los clientes. Bien, en segundo lugar, segundo criterio que deben cumplir los objetivos de un proyecto, deben poder ser alcanzados con el presupuesto establecido. Démonos cuenta que nuevamente se repite el mismo criterio que vimos hace algún momento con anterioridad, ¿sí? Nuevamente se repite el presupuesto y más adelante en tercer lugar se repite nuevamente el plazo. Porque acá nosotros estamos reiterando la necesidad de cumplir los elementos que le dan forma al proyecto. Cumplir el plazo, cumplir el presupuesto, cumplir el plazo, cumplir el presupuesto. Esto es muy relevante, esto es muy importante. Porque para que sencillamente yo pueda realmente cumplir con estos elementos que se le dan forma, que son los elementos determinantes de los proyectos, pues desde un principio yo debo tenerlos en cuenta, desde el momento que estoy realizando la planeación de los objetivos, ¿sí? Yo debo establecer objetivos que puedan ser alcanzados dentro del plazo y presupuesto previsto. De igual manera, debo establecer unos objetivos que puedan medirse y que puedan evaluarse para validar si en efecto yo estoy dando cumplimiento a esas metas que tengo trazadas o si en algún momento puedo establecer acciones y estrategias correctivas que me permitan a mí pues mejorar mi ejercicio y corregir mi rumbo, ¿vale? Entonces, es importante ello, que sean medibles. El hecho de que sean medibles me permite a mí ir evaluando si voy por el camino correcto o no. Y un elemento final, que yo resalto demasiado, es que los objetivos, desde los objetivos se debe mostrar cómo el desarrollo del proyecto le contribuye al desarrollo personal del equipo humano que ejecuta el proyecto, ¿vale? ¿Por qué menciono esto? Cuando nosotros hablamos de un proyecto empresarial, ¿sí? Proyecto de inversión, por ejemplo, realmente em, es algo que comúnmente desarrollan las organizaciones. Si bien es común también que pues em, las personas, los individuos desarrollan proyectos con el ánimo de conseguir algunos resultados específicos, en muchas ocasiones las organizaciones también desarrollan sus proyectos. Y en el ámbito organizacional es más común que se estructure el desarrollo de proyectos. Las organizaciones tienen la posibilidad de tener un mayor éxito en el desarrollo de proyectos porque obviamente a partir de su experiencia pueden ejecutarlos de manera muchísimo más óptima. Bueno, estas organizaciones
no se van a encargar de contratar nuevo personal, capacitarlo, adquirir nueva maquinaria, nueva planta física para desarrollar el proyecto, ¿no? Realmente en la ejecución y desarrollo del proyecto lo que ellos buscan es hacer uso de los recursos con los cuales ya cuentan, ¿m? Aprovecharlos, poner en práctica un ejercicio para validar qué resultados le permite obtener, ¿sí? Qué resultados le permite alcanzar. Y a partir de esos resultados, evaluar el impacto que ha tenido ese nuevo elemento para determinar si ahí sí realiza una inversión significativa o si elimina esa idea de proyecto y decide ejecutar otra distinta, ¿vale? Pero lo común, lo normal, es que se desarrolle dentro de las organizaciones bajo ese contexto. Em, Precisamente, las empresas deben orientarse a tratar de desarrollar este tipo de proyectos con una dinámica de hacer uso de sus trabajadores dentro del tiempo que consideren más oportuno. Esto que me hago referencia, es común que en esa dinámica organizacional nosotros encontremos que un individuo desarrolla sus labores cotidianas, tradicionales para las cuales fue contratado, y adicional a eso desarrolla otras labores que sean propias del proyecto. Es decir, que a la par el trabajador va a estar desarrollando dos funciones distintas o similares, pero bajo dos focos totalmente distintos. Uno, para lo cual fue contratado, y otro, relacionado directamente con el proyecto. Esto comúnmente puede ser visto como un aumento de la carga laboral, ¿sí? Entonces, realmente para evitar que esto sea em, identificado de esta manera, para que evitar que esto pueda llegar a generar algún tipo de afectación, realmente em, debe orientarse los objetivos del proyecto a demostrar el desarrollo personal que puede llegar a tener el equipo humano que lo ejecuta. Que el trabajador identifique cómo el desarrollo de ese proyecto también le aporta a él, ¿vale? Bien, vamos a hablar rápidamente sobre una metodología de gestión de proyectos. Esta metodología abarca principalmente 4 fases. Y va desde el momento de planificar el proyecto hasta el momento en que se consiguen sus resultados y se evalúan cómo se desarrollaron esos resultados. Permítame un minuto, por favor. Bien, esta metodología entonces está desarrollada en 4 principales fases: una fase de investigación, una fase de planificación y diseño, una fase de producción y finalmente encontramos la fase de evaluación y monitoreo. La primera de ellas, la fase de investigación. Esta fase de investigación consiste en la primer puesta en marcha del proyecto. Es decir, empezamos a realizar la planeación del proyecto y concebimos el objetivo principal que puede llegar a tener el proyecto, ¿sí? Si bien nosotros acá podemos hacernos una idea de cuál es el objetivo final del proyecto, es una idea vaga, es una idea que más adelante nosotros vamos a pulir muchísimo mejor, precisamente a partir del desarrollo de este ejercicio de investigación. Pero de cierta manera nosotros podremos plantear inicialmente lo que es el objetivo inicial central del proyecto y los objetivos secundarios, ¿vale? Vamos a poder realizar una investigación sobre las posibles formas que tenga el proyecto. Es decir, nosotros vamos a empezar a indagar sobre el posible futuro que tenga el proyecto una vez empiece su ejecución, ¿sí? ¿Qué tipo de resultados puede que logremos alcanzar? ¿Qué tipo de resultados puede que nosotros logremos obtener? ¿Sí? ¿Qué tipo de dificultades más adelante también se pueden llegar a presentar? ¿Sí? Entonces empezamos a hacernos una idea de
los posibles escenarios que a futuro se le pueden llegar a presentar al proyecto y qué dinámicas necesito desarrollar para poder dar frente a esas situaciones, ¿vale? Esto más o menos es lo que nosotros desarrollamos comúnmente dentro de la planeación estratégica. En las planeaciones estratégicas nosotros evaluamos em, cuáles son los escenarios futuros que posiblemente se le pueden presentar a una organización y a partir de evaluar esos escenarios futuros, em, planeamos, ¿sí? Determinamos cuáles son las acciones que más adelante deberíamos implementar si se llega a presentar cada uno de esos escenarios. Dentro de esta fase, nosotros podemos elaborar un producto final de informe del proyecto. ¿Sí? Nosotros podemos ya presentar finalmente un resumen de cómo se desarrolla la idea del proyecto, cómo se estructura, ¿sí? Cómo se define esa idea del proyecto, ¿vale? Dentro de este mismo ejercicio nosotros desarrollamos una labor importante y es la de poder investigar de lleno con el posible consumidor, con el potencial cliente que tenga el proyecto, indagar un poco sobre las expectativas, indagar un poco sobre los resultados que él espera que se consiga con el desarrollo de este proyecto, ¿vale? Esto nos sirve muchísimo porque nos permite aterrizar muy bien la idea que nosotros tenemos por allí vagamente definida, ¿sí? Nosotros de cierta manera puede que tengamos una breve idea de las posibles formas que tenga el proyecto, que tengamos una idea de los posibles resultados que pueda llegar a alcanzar el proyecto, que tengamos, no sé, identificada una variable que querramos alcanzar con el desarrollo del proyecto. Pero esto es algo que puede llegar a cambiar o que puede llegar a mutar una vez se empiece a desarrollar más adelante las actividades de ejecución del proyecto. La siguiente fase que nosotros encontramos es la fase de planificación y diseño. Esta fase de planificación y diseño em, ya contiene un conjunto de actividades propias. Aquí nosotros iniciamos esta fase planificando el propósito exacto que tiene el proyecto, ya el propósito puntualmente definido del proyecto, ¿sí? Em, ¿Por qué? Ya nosotros una vez hemos indagado, ¿sí? con, con los potenciales clientes, con los potenciales consumidores del proyecto, cuando nosotros le hemos preguntado a ellos qué quieren sobre ese proyecto, cuando nosotros le hemos preguntado sobre ellos qué esperan que se desarrolle eh, con el desarrollo del proyecto, ¿sí? Pues ya podemos pulir muchísimo mejor lo que vimos con anterioridad. Ya podemos definir muy bien lo que nosotros deseamos, lo que nosotros buscamos alcanzar con el proyecto, ¿vale? Em, Nosotros podemos ya tener una idea muchísimo más aterrizada, un objetivo muchísimo mejor, un objetivo muchísimo más claro de lo que esos potenciales consumidores quieren con el desarrollo de este proyecto, ¿vale? Vamos a poder dividir ese proyecto en actividades, porque es que dentro de esta dinámica también está el poder llegar a definir si ese resultado final es el que yo espero, pues cuál es ese conjunto de actividades que yo necesito llevar a cabo, cuál es ese conjunto de actividades que yo necesito desarrollar para conseguir ese resultado específico, ¿sí? Entonces ya puedo definir yo el paso a paso, ¿sí? Las labores, las actividades, ¿sí? que necesito desarrollar para conseguir un resultado puntual. Además de dividir las actividades, pues ya tengo claridad sobre algunos hitos, ¿no? Sobre algunos indicadores, por ejemplo. Si yo defino que para desarrollar una bicicleta necesito desarrollar el marco, desarrollar el manubrio, las ruedas, los pedales, pues con esa información yo posteriormente puedo empezar a definir algunos hitos, algunos indicadores que me permiten a mí tener claridad, me permiten a mí tener información sobre cómo voy a desarrollar esa labor de gestión de mi compañía, de gestión de mi proyecto.
Y puedo, de cierta manera, también realizar una reasignación del flujo de labores, del flujo de actividad dentro de ese proyecto. Puedo, de cierta manera, identificar que de pronto eh, alguna de esas actividades, alguna de esas labores que yo previamente eh, había definido, pues de pronto requiere de algún cambio, que de pronto alguna de esas labores necesita alguna modificación, de pronto que las puedo suprimir. Entonces, al realizar esta labor de inteligencia, por decirlo de esa forma, de reingeniería de procesos realmente, pues puedo, de cierta manera, determinar cómo eh, puedo llegar a optimizar los resultados del ejercicio, ¿no? Esta es una labor que comúnmente desarrollan los ingenieros de procesos, se encargan comúnmente de evaluar constantemente cuáles son la forma eh, en cómo se ejecutan las actividades de un proyecto y de esa manera se consiguen unos resultados de optimización de nueva forma de un rediseño de los procesos de gestión. Bien, finalmente, dentro de este apartado, dentro de esta parte de la investigación, nosotros podemos sencillamente definir o cerrar este apartado definiendo un cronograma de los potenciales eventos que requiera el proyecto. Con este cronograma y con este calendario, nosotros podemos determinar cómo vamos a poder alcanzar los resultados del proyecto. Precisamente podemos realizar un seguimiento a, a los resultados y indicadores del proyecto para validar si estamos cumpliendo con el plazo y con el presupuesto o si necesitamos realizar algún tipo de acción o modificación que nos permita corregir el rumbo como lo había anunciado anteriormente. Fase número 3, planeación, perdón, producción. Y esta fase es muy sencilla, en pocas palabras es poner en marcha lo que previamente se ha planificado, ¿ya? En esta parte lo que vamos a realizar es asignar los recursos, am, asignar los recursos al proyecto, ¿sí? Proporcionar los recursos a cada una de las actividades, realizar seguimiento a la ejecución de cada una de esas actividades para que en efecto pues, se cumpla o se esté dando cumplimiento a los objetivos presupuestados. Aquí es donde nosotros podemos desarrollar esa actividad de evaluar de manera constante si estamos consiguiendo, si estamos alcanzando lo que inicialmente teníamos presupuestado o si es necesario que nosotros implementemos estas estrategias que les mencionaba al inicio de esta metodología, donde ideábamos un futuro posible para el proyecto. Y si lo identificamos, pues entonces es necesario que apliquemos ese tipo de acciones correctivas para poder alcanzar los objetivos que teníamos inicialmente presupuestados. Finalmente acá desarrollamos la terminación de las actividades, las llevamos a su límite, a su desarrollo completo. Em, y algo importante, pues nosotros debemos procurar que se cumplan los resultados, que se cumplan los objetivos del proyecto, que llevemos a feliz término ese proyecto. No dejarlo a medias, no dejarlo pues sin completar, debemos alcanzar el objetivo presupuestado para que podamos desarrollar la siguiente fase. Porque es que si nosotros no alcanzamos el resultado del proyecto, no podemos desarrollar la siguiente fase. La siguiente fase es evaluación y monitoreo de los resultados alcanzados, ¿sí? Entonces nosotros acá tenemos que evaluar esos resultados que se lograron alcanzar. No debemos por allí de pronto concentrarnos en únicamente observar si no se alcanzaron los resultados, pues ¿qué vamos a evaluar, ¿no? Debemos acá concentrarnos en si se llegaron a alcanzar los resultados, pues bajo qué términos se consiguieron, bajo qué presupuesto, bajo qué tiempo, bajo qué plazo, bajo qué condiciones se dio alcance a esos objetivos.
Bien. ¿Cómo se desarrolla normalmente el ejercicio de formulación de proyectos? Bueno, este ejercicio que es el punto de partida para el desarrollo del diseño del proyecto comprende una serie de actividades, ¿no? Nosotros cuando definimos un proyecto es porque hemos logrado identificar una falencia, porque hemos logrado identificar un vacío dentro de un mercado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, identificamos una problemática. Para definir esa problemática, nosotros eh, definimos los pasos para definirla, porque es muy importante que nosotros le demos forma a esa problemática. Generalmente, cuando uno observa una idea de emprendimiento, cuando uno observa, por ejemplo, un problema de investigación, inicialmente siempre se enfoca en elementos que son bastante macro, que son muy grandes, ¿sí? Y realmente resolver esos inconvenientes que son bastante grandes con, con pocas armas, con pocas herramientas es muy difícil. Entonces nosotros entre mejor definamos esa problemática, pues podremos afrontar de mejor forma ese inconveniente. La identificación del problema estaba surgida a partir de ver un cambio dentro de un consumidor, a partir de identificar nuevos requerimientos, nuevos deseos, nuevas necesidades, ¿vale? Algo que no está siendo atendido, por ejemplo, dentro de un mercado, algo que se necesita, algo que se requiere, pero que no se está cumpliendo. Definir esa problemática, como ya lo dije, es identificar puntualmente las características, algún punto que nosotros queramos atacar. Algo muy importante, identificar las causas. Por eso se hace mención del árbol causa-raíz, causa-efecto. Porque realmente, si nosotros identificamos una causa particular, podremos enfocar, perdón, nuestros esfuerzos a orientarnos a esa causa particular y será de pronto muchísimo más fácil y mucho más oportuno resolver el inconveniente. Como les dije anteriormente, de pronto enfrentarnos a una gran problemática de un momento a otro puede que sea algo muy retador, puede que sea algo muy difícil, pero si nosotros de pronto segmentamos mucho mejor esa problemática, la evaluamos un poco mejor, de pronto es mucho más fácil. ¿Listo? Em, y finalmente, vamos a evaluar alternativas. Cuando nosotros ya hemos identificado una causa puntual, empezamos a validar las diferentes alternativas que pueden dar solución a esas causas, a ese inconveniente. Esas alternativas nosotros las vamos a evaluar para identificar cuál de ellas nos permite resolver de mejor forma la problemática que hemos identificado. Bien. Vale, mis estimados estudios, les agradezco muchísimo por su atención. Les recuerdo que para el próximo día, lunes 22 de noviembre, tenemos presupuestado el desarrollo de una actividad. Tiene su fecha de vencimiento a el lunes 22 a las 8 de la mañana. Recuerde que si tienen alguna duda, algún comentario en el cual yo les pueda colaborar, no duden en escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí muy pendiente de resolver sus dudas y sus inquietudes. Les agradezco muchísimo su atención y nos estaremos encontrando próximamente en una nueva oportunidad. Gracias y hasta pronto.